secretario, el padre José Adenir Carpio Urquiza, quien reemplaza al difunto, el padre Jaime Michel Mamán Sánchez. Saludo a los sacerdotes, a las religiosas, a las dignísimas autoridades, saludo de manera en especial al presidente de la región, el ingeniero Javier Gallego, presente aquí en esta solemnidad. Le agradezco porque su presencia da realce a esta ceremonia. Saludo a los miembros de la Hermandad de Lourdes que siempre nos ayudan con la Virgen Santísima. Saludo a todos los peregrinos, especialísimamente a ellos, a todos los peregrinos que vienen con ilusión a pedirle a la Virgen. Decía al inicio que nos reunimos después de 2 años de pandemia. Estamos un poquito saliendo de la pandemia, sigamos cuidándonos, por favor. Si bien es cierto, ahora el gobierno ha dado otras medidas sobre el uso de la mascarilla, pero sigamos cuidando para que Nuestra Señora, nuestra Madre del Cielo, nos permite estar juntos. Me ha alegrado la religiosa que hace de monitora, nos ha recordado que estamos viviendo el ambiente sinodal, que estamos viviendo el camino del siglo. El Papa Francisco ha convocado para octubre del 2023 un sínodo, pero ese sínodo se ha aperturado muchísimo antes. Hemos concluido ya durante la pandemia, aunque los encuentros hayan sido virtuales, hemos concluido la etapa diocesana. Hemos presentado a la conferencia episcopal nuestras preocupaciones como iglesia y le hemos dicho que nosotros también queremos hacer el camino juntos. Esa es la traducción de la palabra sínodo. No es simplemente un camino común, sino hacemos el camino juntos sabiendo que tenemos una misma meta. Y por eso digo, y les decía, que en ese conseguir esa meta, el Señor nos bendice. Y ser bendecido significa que el Señor me da un don o un talento que antes no tenía. Y por lo tanto nos sentimos bendecidos por el Señor. ¿Qué propuestas nos ha hecho el sínodo a nivel diocesano? Nos ha pedido que, unidos en la oración, seamos capaces de hacer de la diócesis de Ica una diócesis diferente. El camino no es fácil, es exigente. Y hoy, terminada la lectura del Evangelio, les he dado la bendición con la palabra de Dios. ¿Y por qué, Monseñor? Porque una de las cosas fundamentales que ha pedido el Papa en el sínodo es que la Iglesia desarrolle capacidad de escucha, que sepa escuchar a los fieles, pero escuchar a los fieles en un tú a tú, no en un grito de multitud, sino ir personalmente, acercarse a la Iglesia y ponerse a disposición. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Esa es la respuesta que quiere el Papa. Por supuesto, se lo digo a los sacerdotes, se lo digo a los religiosos, se lo digo a las religiosas. Desarrollemos capacidad de escucha. Estemos siempre dispuestos a escuchar a nuestros hermanos los laicos, que tienen que hacernos propuestas, que tienen que decirnos algo. Pero sobre todo, los fieles tienen que tener capacidad de escucha de la palabra de Dios. Y cuando ustedes van a misa todos los domingos,
ahí escuchan la palabra de Dios. Ahí el sacerdote les explica el Evangelio y desde la palabra ilumina toda su vida. Tenemos que saber acceder a la palabra de Dios. No le tengamos miedo a la palabra de Dios. Me encanta cuando me entero que ustedes van continuamente comprando Biblia, tratando de acercarse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que tener una lectura asidua, tiene que tener una lectura metódica, tiene que tener una lectura penetrante, que sea capaz de darme principios, que sea capaz de darme criterios de actuación. Hace unos días comentaba la palabra de Dios y decía el texto de la Biblia que el virrey Herodes no sabía a qué atenerse, porque en torno a la figura de Jesús, unos le decían que era Juan el Bautista que había resucitado, otros le decían que era Elías y otros que le decían que era uno de los profetas. Y una de las cosas que yo le puedo decir al virrey Herodes es que la opinión pública, cuando es ordenada y cuando es recta, es digna de ser escuchada. Pero cuando es un dime o un direte, nuestras decisiones no pueden tomarse sobre la base de un dime o un direte. No, por supuesto que no. El virrey Herodes no sabía a qué atenerse porque no había calado que Jesucristo era la verdad y que delante tenía el principio fundamental para decidir con certeza, con seguridad, buscando lo mejor para los demás, pero no quiso encontrarse con Jesucristo. Hoy ustedes, a través de este encuentro con la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Yauca, en definitiva, el encuentro que queremos tener es con su Hijo Jesucristo, porque a Jesús se va y se vuelve por María, y porque siempre a través de la Virgen lo que estamos intentando es buscar un estilo de vida que nos haga diferentes, ¿no? Con qué confianza, con qué ilusión viene cada uno de ustedes a decirle a la Virgen: concédeme esta gracia. Y te aseguro que ella está dispuesta a conceder la gracia. Ella conoce, como tú, el camino del dolor, el camino del sufrimiento, el camino del sacrificio, el camino de la dificultad, el camino de la contrariedad. A pesar de ser la Madre de Dios, en ningún momento dudó de esa gracia que Dios le había dado. No tenía un lugar donde dar a luz y no se cuestionó si estaba Dios o no delante. No tuvo tranquilidad en los primeros años porque su hijo sufrió persecución y tampoco reclamó a Dios ninguna situación. No fue fácil la vida de su hijo durante el desarrollo de su adolescencia, de su juventud, de su madurez. Más aún, terminó siendo crucificado y María no dudó en ningún momento que su hijo era el Hijo de Dios. Quizás para decirnos a nosotros que la duda no tiene camino en nuestra vida de fe, que no podemos venir por si acaso, que no podemos venir como si fuera el último recurso. No, el primer recurso siempre es acudir a Dios. Y si a través de su Madre, la Virgen Santísima, Él nos concede una gracia, también hemos hecho bien, porque hemos acudido a la Madre de Jesús. No me he cansado de repetir en este tiempo una oración que ya se rezaba en el siglo IV y que probablemente San Agustín también la haya rezado.
recordare Virgo Mater Dei dum esteteris in conspectu Domini ut loquaris pro nobis bona. ¿Qué quiere decir eso, Monseñor? Acuérdate, oh Virgen Madre de Dios, tú que siempre estás en la presencia del Señor, háblale cosas buenas de nosotros. Y por supuesto que la Virgen siempre estará dispuesta a hablarle cosas buenas de nosotros. Por supuesto que sí. No te preocupes, tú ven, déjale tu dolor, déjale tu sufrimiento, déjale tu petición. Ella sabrá llegar a Jesús. Ella sabrá con autoridad decirle a los demás, hagan lo que Él les diga. Y Jesús obrará los milagros que nosotros les pedimos porque su madre se nos pide. Qué alegría para nosotros en Ica, que en la primera semana de octubre, que hemos tenido que adelantar por las elecciones, celebramos a la Virgen Santísima. Y en la tercera semana celebramos a su Hijo Jesucristo, el Señor crucificado de Lourdes. Qué alegría para nosotros tener a María y a Jesús guiando nuestra vida de fe. No cesemos, hermanos míos, pidamos siempre. Yo siempre les recuerdo a ustedes que vengo también como peregrino y me ha dado mucha alegría porque el auto en el que venía se equivocó en la entrada y hemos tenido que hacer camino y la gente se abría para hacer camino, y cuando se dio cuenta que era el obispo, todos acercaban sus imágenes y decían: Monseñor, bendiga por favor estas imágenes. Me dio un gozo inmenso de saber que siempre quieren estar bendecidos por el Señor, y no dejen de estarlo, por favor, que siempre busquen el camino de la gracia. Han estado sacerdotes confesando y por eso el Señor nos está bendiciendo. Hoy estamos celebrando el 25. Ayer 24 fue Nuestra Señora de la Merced. Quiero decirles que la Catedral de Ica tiene esa advocación. La Catedral de Ica está bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Y me imagino que la presencia del señor presidente regional, el ingeniero Javier Gallego, me ha dicho: Monseñor, presenten el perfil técnico cuanto antes, y antes de retirarme quiero dejar aprobado la reconstrucción de la catedral. Y eso me ha dado inmensa alegría, eso me ha dado inmenso gozo, y estamos metiendo toda la prisa para presentar ese perfil y que él pueda dejar ese proyecto aprobado para alegría de nosotros. Digo, la Virgen, y qué bueno que hoy también la Virgen, Nuestra Señora de la Merced, que celebrábamos ayer, se une a la Virgen del Rosario, para que juntos podamos dar gracias por todos esos dones que el Señor nos concede. Que ella nos bendiga y les bendiga a todos ustedes para continuar este camino sinodal, siempre juntos, para juntos hacer la iglesia. Que Santa María los bendiga y los haga inmensamente felices. Así sea.